a todos. Mi nombre es Jailer Quintero. Soy ingeniero de sistema, especialista en seguridad de la información y magíster en gestión de tecnologías de la información. He venido trabajando hace un rato todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Soy docente universitario en Colombia y estoy aquí para compartir con ustedes un poco del conocimiento que he adquirido y les traigo como ponencia la inteligencia artificial como arma estratégica en la defensa nacional frente a los ciberataques y las ciberamenazas. Un tema que me parece muy interesante, entendiendo que hoy las dinámicas han transcurrido a otro tipo de escenarios. Voy a hacer la presentación y comenzamos entonces. Espero se puedan disfrutar esta charla y que les pueda quedar, digamos, eh, un conocimiento bastante importante, que es lo que esperamos desde este foro, que pueda quedar como insumo para todos ustedes. Ok, entonces vamos a hablar de la inteligencia artificial como un arma estratégica en la defensa nacional frente a las amenazas. Cuando hablamos de este concepto, tenemos que entender eh, que la defensa nacional hoy en día está en otro lugar, un frente más amplio del que esperábamos que estuviera. Pero a mí me gusta arrancar mis presentaciones y cerrarlas con unas frases que tienen que llevarnos a reflexionar. En el siglo XXI, la soberanía de una nación ya no se mide solo por sus armas o territorios, sino por su capacidad de defender sus datos y dominar la inteligencia artificial. Lo tomo como un aspecto introductorio frente a todo lo que queremos manejar. Primero tenemos que contextualizarnos, y es que hoy en día tenemos un nuevo campo de batalla. El ciberespacio entonces se convirtió en ese quinto dominio de guerra, junto a lo que es la tierra, mar, el aire y ese espacio exterior que se protegía. ¿No es cierto? Tenemos que entender entonces que ya los ataques no requieren armas físicas. Es decir, cuando esperamos que los ataques hoy en día estén basados en el uso de armas físicas, en el uso de tanques, de aviones, pues digamos que no se debe dejar de lado. Pero lo claro aquí es que hoy en día los ataques ya vienen por parte de algoritmos y datos, entendiendo en ese ciberespacio donde estamos hoy en día. Ocurre que tenemos gran información, muy importante, de nuestras naciones y que podrían poner en riesgo la defensa nacional de una nación en el ciberespacio. Pues estos son los espacios que van a comenzar a recibir ataques y que requieren de una defensa, digamos, desde otra perspectiva. Máxime entendiendo que la inteligencia artificial ha empezado a tomar un papel muy importante en estos escenarios. Las naciones entonces se enfrentan a esa cantidad de enemigos invisibles. Ahí están estados hostiles, grupos de terroristas, el crimen organizado y activistas que tienen incluso un fin político en lo que quieren hacer. Entonces, hay enemigos que tenemos internos y enemigos externos. Generalmente siempre nos centramos en ver los enemigos externos, pero los enemigos internos también deben ser vigilados. De allí entonces que nos enfrentamos y los estados se enfrentan a esos enemigos invisibles que ya no los vemos, pero que se conectan a nosotros a través de ese ciberespacio. Hoy entonces una nación puede quedar paralizada sin que se dispare una sola bala. Sin el uso de una sola arma física podríamos llegar a paralizar una nación de manera completa. Entonces, cuando empezamos, digamos, a entender un poco lo que está ocurriendo hoy con el ciberespacio, nos tiene que poner a pensar de manera diferente. ¿No es cierto? Digamos que ahí hacíamos una fase introductoria a lo que tenemos. Cuando entendemos el panorama actual que tiene hoy el cibercrimen o las ciberamenazas, tenemos que entender, por un lado, que están las infraestructuras críticas en los países, esas redes de energía, las redes de gas, el transporte aéreo, el transporte terrestre, la salud. Entonces, estas infraestructuras críticas hoy en día empiezan a recibir una serie de ataques. Yo lo mencionaba, yo mencionaba alguna vez con un grupo de estudiantes que hoy en día, la primera vez que yo vi algo que le llamamos ciberterrorismo fue en una película llamada
duro de matar la versión 2, a pesar de que a la que le dieron, digamos, mucha bomba, mucho auge fue a la versión 4 en el tema del cibercrimen, pero en la versión 2 cuando los criminales se apoderan del aeropuerto y cuando toman los controles del aeropuerto, logran hacer que al cambiarle los datos a un avión, hacen que ese avión se estrelle. Pero entonces en ese duro de matar 4.0 ya nos mostraron otro tipo de ciberterrorismo. Cuando estos señores hackean la red de gas y empiezan a imprimirle o a subir, digamos, la presión de gas en algunas zonas, logrando que empiece a explotar. Pues entonces, hoy en día nosotros tenemos sistemas aéreos, tenemos metros, y todos estos sistemas están trabajando con datos. Entonces, esa infraestructura es una infraestructura crítica, una infraestructura que de llegar a caer en manos de un ciberterrorista, pues pondría en riesgo la seguridad nacional de un Estado. Eh, lo mencionaba alguna vez, le decía a unos estudiantes acá en la ciudad de Medellín, que en el metro de Medellín hay una curva donde no hay visibilidad. Yo decía, si alguien llega a hackear esa infraestructura, podría decirle al tren que va de norte a sur, le podría decir a ese tren que aumente su velocidad porque viene un errante y que lo voy a pasar al otro carril. Y al tren que viene de sur a norte, decirle que aumente la velocidad porque hay un errante y debo hacer que él pase muy rápido por tal estación y lograr entonces que estos dos se consigan en una curva que me parece peligrosa porque no tiene línea de vista, donde terminaríamos, generando una tragedia, ¿no? Entonces, miren el tema del por qué hay que defender la infraestructura crítica. Está también el tema del ciberespionaje estatal, ese robo que se está haciendo en la industria militar y en toda la parte industrial de esos secretos que se tienen y que terminan por una parte dejando de lado una ventaja competitiva que se tenía y por otra parte poniendo en riesgo la seguridad al obtener este tipo de información. Las campañas de desinformación y las famosas deepfakes que terminan desestabilizando democracia. Le mencionaba yo a un grupo de amigos que acá en Colombia estamos próximos, van a arrancar las campañas eh, a cámaras, Senado y próximamente a presidencia, y yo les decía a ellos que vamos a estar frente a las campañas más sucias que hemos podido ver en nuestra historia, porque es una campaña donde la inteligencia artificial a través de las deepfakes van a jugar un papel estratégico, ¿no es cierto? Y ese papel estratégico es en pro de desestabilizar un grupo político y potenciar otro donde a Jailer Quintero lo pueden tomar una imagen de Jailer Quintero y poner a que Jailer Quintero esté diciendo cosas totalmente diferentes a lo que él termina pensando. Otro elemento tiene que ver con el ransomware a gobierno. Los ransomware son unos malware que lo que hacen es cifrar la información. Ese cifrado de la información prácticamente lo que hace es secuestrarla. Es decir, generan un secuestro de la información y ese secuestro de la información pues termina exigiendo un pago. Eh, ya hemos empezado a recibir ataques al sistema de salud y ocurre que por un tiempo en el tema del cibercrimen se tenían algunas infraestructuras como un pacto de caballeros entre cibercriminales donde decían, hey, las infraestructuras que tengan que ver con sistemas de salud no se van a tocar. Pero ocurre que ya empezaron a tocarla porque esos pactos de caballeros se rompen y todo el mundo está buscando cómo desestabiliza un sistema, ¿no? Eh, en Colombia se recibieron por parte de algunas entidades de salud este tipo de ataques de ransomware que terminaron cifrando la información que se tenía y en esa información había autorizaciones para cirugías, autorizaciones para un sinnúmero de cosas que no pudieron ser atendidas, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. En el caso de los gobiernos, esto va a paralizar instituciones públicas. Entonces hay que tener un cuidado bastante grande ahí. Aquí hay un dato importante y es que en el 2024 se reportó que más del 70% de los países
sufrieron intentos de ciberataque. Y esto es una cifra que me parece que puede estar incluso por debajo de la cifra real, lo cual entonces nos tiene que poner a pensar en que ya tenemos un punto muy importante al que hay que empezar a trabajarle desde la defensa nacional. Entonces, esa misma defensa nacional que les menciono tiene un reto, y ese reto es importante que nosotros podamos conocerlo, o tiene unos retos, digámoslo así, porque van a haber ataques híbridos, es decir, unas combinaciones de ataques y operaciones que van a ser tanto ciberataques junto con operaciones físicas. Digamos que de esa manera debilitan la fuerza del Estado para poder concentrarse en una operación y poder mitigar esos riesgos y contener este tipo de ataques. Las amenazas transnacionales, y aquí hay un problema con las amenazas transnacionales, y es que se puede, digamos, planear el ataque y partir el ataque desde un país, pero este ataque puede ser ejecutado desde varios países a la vez. De esta manera, entonces, no sabríamos realmente desde dónde está proveniendo ese ataque que nos está llegando. Incluso aquí hay un tema en la parte legislativa que se tiene que trabajar, porque el tema en la justicia, digamos que es un tema de jurisdicción y se tiene que empezar a abrir todo el tema del derecho informático, se tiene que empezar a abrir a un tema de derecho global, ¿no es cierto? Es decir, que lo que sea un ataque y un delito en Ecuador, en Perú, en Chile, también lo sea en Colombia, lo sea en Estados Unidos, lo sea en Europa, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay uno de los grandes retos también que se tienen. La brecha tecnológica que hay entre países. Es decir, los países desarrollados que están produciendo su propia tecnología y que están generando tecnología para venderle a otros países van a estar en una ventaja en estos países que nos hemos vuelto consumidores de esas tecnologías. Y ahí hay un punto que yo menciono mucho y lo quiero traer aquí y espero que ustedes lo vayan trabajando, y es un tema de soberanía digital. ¿Yo cómo garantizo la soberanía digital si la información mía está siendo protegida y está siendo tratada por infraestructura tecnológica y software desarrollados por otros países? ¿Cuál es el control que yo tengo entonces sobre mis datos? ¿No es cierto? Aquí vemos también otro tema y tiene que ver con la velocidad de evolución que hay. Los ataques eh, están realizando cambios, están creciendo, se están adaptando de forma muy acelerada, pero los mecanismos de defensa no están trabajando con esa misma velocidad. ¿Listo? Como los mecanismos de defensa no están trabajando con esa misma velocidad, hay una desventaja como tal en el momento de contener entonces los ataques. Lo cual nos lleva a entender esa importancia que tiene entonces la inteligencia artificial en la ciberdefensa. Por un lado, tendríamos que hablar de cuál es el rol entonces que debe asumir esta, y por el otro lado, tendríamos que ver cuál es su participación como tal en la ciberdefensa. En el caso del rol, podemos decir que la inteligencia artificial no es solo el apoyo tecnológico, perdón, aquí ya se convierte en un actor estratégico. Y es estratégico porque los sistemas de ataque hoy en día están utilizando inteligencia artificial. Entonces, aquí como rol también tiene que brindarnos esa capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y en tiempo real, que es la parte estratégica aquí de la inteligencia artificial. Entonces, ella va a transformar la ciberseguridad de ser una ciberseguridad reactiva, que cuando nos atacaban entonces entrábamos a tratar de contener, a tratar de evitar de que el impacto fuese mayor, y se convierte en una ciberseguridad proactiva. Es decir, la inteligencia artificial nos va a permitir identificar patrones de ataque mucho antes de que el ataque se perpetre. Entonces va a permitir entonces que podamos contener ataques, que podamos hacer hardening en la ciberseguridad de nuestras infraestructuras, y de esa manera tratar de contener y evitar ataques que se nos puedan brindar. Es decir, que la inteligencia artificial
va a jugar o va a actuar como un soldado digital en ese campo de batalla invisible que nosotros no logramos percibir. Entonces, ya por el otro lado, ya la inteligencia artificial empieza a aportar en la ciberseguridad en cuanto al tema de detección de anomalías. Es decir, es capaz de identificar esos patrones extraños que se están dando dentro de la red, dentro de los sistemas, dentro de la infraestructura, y ese comportamiento anormal él va a empezar a contenerlo. Va a ser un análisis predictivo, es decir, que va a permitir anticiparnos a los ataques que se nos puedan venir, porque con ese gran volumen de información que analiza, con ese análisis de comportamiento, va a ser capaz entonces de predecir lo que podría ocurrir y entonces nosotros como auditores de seguridad y como responsables de la seguridad vamos a poder endurecer la seguridad en nuestra infraestructura. Por otra parte, nos va a permitir tener respuestas autónomas, es decir, van a haber sistemas capaces de contener ataques sin que el hombre eh, intervenga. ¿Y saben por qué? Porque es que estos son sistemas que trabajan bajo algo que se llama Machine Learning. O sea, son sistemas que van aprendiendo y cada que se les expone, siguen aprendiendo. De allí la importancia de que sean entrenados bajo un modelo adecuado y que realmente le permita al sistema aprender y poder responder sin que como humanos le digamos que tenga que responder. Y está el tema del threat hunting con inteligencia artificial, que es esa persecución de ciberamenazas ocultas en esos entornos complejos. Entonces, ¿cómo empezamos a perseguir todo este tipo de amenazas que se nos están presentando en entornos con grados de complejidad bastante altos? ¿No es cierto? En cuanto a la protección de infraestructuras críticas, que es importante que nosotros lo mencionemos, lo hablábamos al principio, las infraestructuras críticas tienen que ver con esos elementos de energía, salud, transporte, telecomunicaciones y en la parte militar. Es importante que las naciones entonces defiendan y protejan este tipo de infraestructura porque este tipo de infraestructura, al sufrir un ciberataque, termina paralizando las operaciones que hay dentro de la nación o dentro del Estado. Entonces, en esa defensa nacional, en la que nosotros venimos hablando, cómo entonces defendemos estas infraestructuras, teniendo en cuenta que estas infraestructuras tienen sistemas que están conectados a la web y que la web es un ciberespacio al que cualquiera podría llegar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se tienen que aunar fuerzas para poder lograr entonces que adquiramos esa capacidad de podernos defender ante los posibles ciberataques que se puedan presentar. ¿No es cierto? Ataques, entonces, ¿cómo prevenimos esos sabotajes eléctricos? ¿Cómo evitamos esos ataques de ransomware a los sistemas hospitalarios? ¿Cómo entonces evitamos que los sistemas de aviación, sistemas marítimos, entonces también sean vulnerados, los sistemas de telecomunicaciones y los sistemas militares, que son los que tienen a cargo ese comando y control del Estado? Es decir, aquí hay que tratar de conectar la seguridad digital con la estabilidad del país. Es un punto que lo tenemos que tener muy claro para la defensa de la nación. Hay unos riesgos del uso dual de la inteligencia artificial. Recuerden que la inteligencia artificial, así como es utilizada por los auditores de seguridad para la defensa, también es utilizada por los cibercriminales para poder lograr explotar las vulnerabilidades que se tienen en las infraestructuras. Entonces, la ciberguerra ofensiva, los actores estatales o criminales están utilizando inteligencia artificial para lograr ataques masivos e incluso ataques dirigidos. ¿Por qué? Porque después de que la inteligencia artificial logró entender la manera como nosotros trabajamos, puede ayudar a generar una estrategia de ataque que busque explotar los puntos débiles que ella logró detectar. Hay una dependencia tecnológica. Entonces, una vulnerabilidad si la defensa depende del software extranjero que yo lo mencionaba. Cuando dependemos de software extranjero, ¿qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica? Pues tenemos una dependencia tecnológica y entonces
¿Cómo garantizamos eso que yo mencionaba, esa soberanía digital? Es un punto a tener en cuenta. La automatización maliciosa, o sea, los malware con inteligencia artificial que son capaces de aprender y adaptarse. Es decir, aprenden cómo los anti-malware y detectan o identifican los malware y, y, y también entonces a partir de allí generan, se adaptan y generan estrategias y formas de trabajar para que ese anti-malware no los pueda identificar, ¿no? Y tenemos los dilemas éticos. ¿Hasta dónde debe un Estado usar la inteligencia artificial en vigilancia y defensa? Entonces, venga, vamos, en el caso de Colombia, donde existe el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, entonces el Estado podría utilizar la inteligencia artificial para vigilarnos a todos, incluso en esa parte donde nos vulneren a nosotros la privacidad. Ahí vienen unos dilemas éticos que se tienen que empezar a trabajar y se tiene que pensar mucho. De ahí lo que yo les decía, que se tiene que pensar mucho en la legislación que se va a trabajar aquí. Hay unas implicaciones para la soberanía nacional, ¿no es cierto? Y aquí toco entonces la parte que yo les mencionaba de soberanía digital. Entonces, se tiene que tener una capacidad de producir y controlar tecnologías propias. Y aquí hago un llamado a los estados porque tienen que empezar a pensar que hoy en día que tenemos tanta información en el ciberespacio, ¿cómo protegemos nosotros o cómo defendemos la soberanía digital si nosotros no estamos produciendo nuestra propia tecnología para controlar esa información? Los temas de cooperación internacional, esas alianzas estratégicas contra esas amenazas globales que tienen que buscar que entre todas las naciones aunan fuerzas para poder, digamos, bloquear un poco este tipo de amenazas. Las normativas y marcos regulatorios que lo he mencionado, tienen que existir leyes de ciberdefensa y de protección de datos, pero no la ley creada por el Ecuador, no la ley creada por Colombia, no la ley creada por Estados Unidos. Tiene que haber una ley creada por todas las naciones donde se pongan de acuerdo de tal manera que lo que aquí sea un delito en cualquier parte del mundo. Y algo importante, el talento nacional. Hay que formar expertos en inteligencia artificial y en ciberseguridad. Y eso tiene que ser una prioridad estratégica. De allí que es muy importante esa inversión en educación y desarrollo local. Yo siempre he dicho que los países en vía de desarrollo se van a desarrollar mucho mejor cuando entiendan que hay que unir academia, que está en la parte de las universidades, ahí están los investigadores, el gobierno, que tiene la información crítica que se requiere, y las industrias, que tienen el poder económico y la capacidad. Esa unión va a permitir que logremos producir nuestra propia tecnología y podamos controlar lo que se hace y lo que no se hace con nuestra información. Es decir, que podemos empezar a adquirir a partir de ahí soberanía digital. Aquí tengo unas conclusiones, y es que la inteligencia artificial es un nuevo componente del poder nacional y así tiene que ser visto. Permite pasar de una defensa reactiva a una defensa proactiva y autónoma, que lo mencionábamos ahora. La soberanía y seguridad del Estado dependerán del control sobre algoritmos y datos. Es decir, ese control que yo tenga sobre mi información va a permitir que yo pueda decir que sí tengo soberanía, ¿no es cierto? Y el futuro de la defensa no está en las armas físicas, sino en la guerra algorítmica. De ahí entonces la importancia de que se tengan que crear sistemas eh, propios en pro de esa defensa. Cierro entonces con una frase que me gusta, y es que el futuro de la defensa nacional no se librará con ejércitos visibles, ¿no es cierto? El futuro pues de la defensa nacional no se librará con ejércitos visibles, sino con inteligencia invisible. La nación que domine la inteligencia artificial será la que garantice su seguridad y su destino. Allá aparecen mis datos por si alguien desea comunicarse conmigo, quiere que ampliemos información frente a algo. Y no siendo más, doy mi agradecimiento, mi entero agradecimiento al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador y a la institución Inteligencia Educa por esta invitación que me hicieron y permitir traer a ustedes
información que espero sea importante, sea relevante y que empiecen a entender que lo que tenemos que buscar hoy en día como nación es lograr la soberanía digital. Y esa solo se logra cuando nosotros produzcamos nuestra propia tecnología. Un fuerte abrazo a todos y espero que les haya gustado esta presentación que les hice. Feliz día.